Muy buenas gente, hoy os traemos un animal súper conocido, estoy seguro que todo el mundo ha escuchado hablar sobre él y se trata del hámster común, ¿vale? Hámster sirio, hámster dorado, el nombre científico es Mesocrycetus auratus y bueno, en este vídeo vamos a hablar sobre sus cuidados, ¿vale? Jaula, alimentación, sustrato, etc. Así que esperamos que os guste. Primero comunicaros que este vídeo es específicamente sobre sus cuidados, ¿vale? Los determinados de cada raza estarán en su correspondiente vídeo. Ya sabéis que por ejemplo hemos grabado el hámster sin pelo, ¿vale? O el teddy. Bien, esta criaturita que tenemos aquí, tan bonita, tan mona, tened en cuenta que suelen ser muy agresivos, muy miedosos y muy territoriales. Es verdad que una vez se acostumbra a nosotros, es lo más bonito que hay, muy social, muy inteligente y muy activo. La actividad, tener en cuenta que principalmente es crepuscular nocturna, por lo cual si duerme con nosotros en la habitación, mucho cuidado. ¿Ey? ¿Dónde vas? Y bueno, sus características más o menos básicas. Esto varía mucho según el sexo y la raza, ¿vale? Normalmente unos 15 centímetros de media, unos 150 gramos de peso, ¿vale? Son bastante grandotes, ¿vale? Para ser hámster en general. Y bueno, tienen una longevidad de más o menos 2-3 años. Esto es muy bueno viendo que lo combinamos con que es muy fácil de cuidar, por lo cual una mascota perfecta para iniciarse. Así que continuemos. La jaula, que básicamente es el territorio donde van a vivir, ya sea comercial o fabricada por nosotros, vamos a intentar que al menos sea de 70-80 centímetros, ¿vale? Si es de 2 plantas, mucho mejor. Con que podamos ubicar dentro de ella todo lo que necesitan, ¿vale? Estaría genial. Bien, son animales bastante, digamos, solitarios, de hecho se considera una especie solitaria, excepto en época de cría, pero sí consciente de que muchas personas pues lo tienen en comunidad, ¿vale? Esto, tras tantas generaciones, puede hacerse, ¿vale? Es una troquelación, ya haremos un vídeo si queréis hablando sobre ello, pero lo perfecto sería mantenerlo individualmente, es decir, solo un ejemplar. Mirar, por ejemplo, esta jaula, mirar qué maravilla, mirar qué tamaño, mirar este gordo, ¿vale? Ahora lo veréis bien igualmente. Obviamente si tenemos una comunidad más grande, es decir, si tenemos más ejemplares juntos, mayor tiene que ser su sitio, ¿vale? Mayor territorio tienen que tener. Muy importante, antes que se me olviden, estas cosas tan bonitas también se ponen malas, por lo cual la jaula la tenemos que posicionar en un lugar de la casa tranquilo, que no haya corriente de aire y que no le dé el sol directo, ¿vale? Muy importante. Su casita, ¿vale? Esto es muy importante, su refugio siempre tienen que tenerlo, independientemente de que sea de madera o plástico, lo van a acabar royendo, ¿vale? Pero hay que proporcionarle algo para su nido. En este caso yo siempre priorizo lo que es heno, ¿vale? Heno, alfalfa, lo que queráis. Pero, mira qué bonito está. Pero también tenéis opciones desde papel hasta materiales comerciales muy bonitos con coloraciones, ¿vale? Específicos de hámster, que son también una maravilla. Esto es muy importante ofrecérselo porque ellos mismos harán dentro la nidada. Algo que obviamente no puede faltar es agua fresca siempre disponible, ¿vale? Lo cambiaremos a diario y si queremos de vez en cuando suplementarlo con un poquito de multivitamínico para roedor, genial. Bien, lógicamente bebederos tenemos miles de formas, miles de modelos, pero yo suelo priorizar estos, ¿vale? Que son antimordidas. Cuando muerde por aquí, lógicamente no rompe ese plástico y no nos romperá el bebedero. Si es de cristal, mejor, ¿vale? Mejor mantiene el agua más fresca, etc. Bien, esto nunca puede faltar. Donde hay un bebedero, hay un comedero, por lo cual esto de aquí tampoco puede faltar, ¿vale? Consejos. A mí me gusta, lo primero, posicionar el comedero alejado de lo que viene siendo su nido, ¿vale? O sea, la casita, su refugio, lo ponemos en el lado opuesto, ¿vale? Para que no lo mezclen y lo confundan. Por otro lado, si podemos utilizar dos, mejor. Uno para su mixtura, su comida base, ¿vale? Y otro para la fruta y verdura, la comida fresca. Así no se mezcla, no se humedece, no se pudre, la mantenemos mucho mejor y más limpio. Y por último, obviamente estos comederos de plástico los suelen romper con mucha más facilidad, por lo cual si invertimos en comederos de cerámica, por ejemplo, ya os digo, esto igual que el bebedero, hay miles de modelos, os va a resultar mucho mejor, ¿vale? Y os van a durar mucho más tiempo. Una cosa muy importante, muy conocida con los hámsters es esto que tenemos aquí, ¿vale? La rueda de ejercicio. Lógicamente hay muchos modelos, lógicamente hay muchas formas. Os aconsejo que sea silenciosa, sobre todo si dormís donde tenemos esta criatura. Y muy importante, cuando el hámster haga ejercicio, que sea acorde a su tamaño. Una forma muy fácil de, digamos, reconocerlo es que el hámster no puede doblar demasiado su espalda cuando está dentro, ¿vale? Si no, la rueda le queda un poquito pequeña.
Vale, siguiente parte sería el sustrato. Vamos a quitar esta parte de la jaula, ¿vale? Para poderoslo mostrar mucho mejor. Bien, aquí obviamente estamos con lo mismo. Hay mucha variedad, hay muchos tipos de sustrato, etcétera. Tenéis desde, por ejemplo, sustrato de maíz, ¿vale? Que sería este tipo, ¿vale? Vegetal, de celulosa o papel, uno que yo utilizo muchísimo para todo. Y luego unos como el serrín, que yo intento evitarlo, ¿vale? Tanto por olor como por intolerancia, ¿vale? Alergia, etcétera. Reacciones. Bien, uno perfectísimo y económico sería básicamente el papel de cocina cortado en tiritas. De verdad, esto sería lo mejorcito. Obviamente mínimo una capa que cubra el fondo, ¿vale? Pero lo ideal es que tengan al menos unos 20 centímetros, ¿vale? Para que puedan hacer sus madrigueras si lo requieren. Y la jaula tendríamos que limpiarla, ¿vale? Desinfectarla, le retiramos el sustrato. Habrá alguno que podamos reutilizar porque son muy limpios y a lo mejor suelen hacer pipí caca en una esquina, ¿vale? La limpiamos y la desinfectamos y para adelante, al menos una vez por semana, ¿vale? Si es necesario más, pues sería más. Además de usar lo que es heno y alfalfa para su nido, ¿vale? También lo usará para desgastar algo sus dientes, ya que los dientes no paran de crecerle. Esto es muy importante y de hecho aquí aprovecho para decir que no estaría mal que de vez en cuando vuestro veterinario le diera un chequeito, ¿vale? Una revisión a vuestro hámster. Podemos ofrecerle también snacks, maderas, juguetes comerciales para que rompan. Esto también hará función de enriquecimiento ambiental, ¿vale? Al igual que también tenemos diferentes tipos de, digamos, de artículos comerciales, como por ejemplo tubos, que esto le encanta, tanto de cartón como, ya sabéis, los típicos de plástico que venden, que también son muy buenos y les gustan sin duda alguna, ¿vale? Entre todas estas opciones del mercado, pues también tenéis los snacks, ¿vale? Las chuches para vuestro hámster, ¿vale? Los premios. Lo cual eso al roerlo también le desgastará lo que es la dentición, ¿vale? Los dientes. Bueno, la alimentación. Mirad, son muy gordos. Lógicamente el 70% de su alimentación será esto que estamos viendo aquí, ¿vale? Su mixtura. Y tenemos que vigilar las dosis. Le podemos dar un par de veces al día, rellenar lo que viene siendo el cuenco que tape el fondo, ¿vale? Pero muchas veces acumulan todo en lo que es la cueva, ¿vale? El refugio, la casita. Entonces vigilarlo porque a lo mejor creéis que están comiendo mucho y cuando lo levantéis eso es una salvajada de almacén. Bien, el otro porcentaje lo complementaremos, digamos, lo completamos con lo que viene siendo fruta y verdura. Aquí tenemos una barbaridad de opciones, pero como consejo general evitad cítricos fuertes y lo que son las semillas que llevan pues este tipo de comida, ¿vale? La semilla de manzana, etcétera. Podemos darle pues, manzana, muy digestiva también, le va a encantar un poquito, ciruela, fresa, patata que no esté verde, zanahoria, lechuga, guisante, brócoli, espinaca, melón, calabacín. Bueno, si queréis hago una lista, pero hay una variedad de productos que pueden comer. Y una vez a la semana yo intento darle un par de croquetitas de perro o gato, ¿vale? Para extra de proteína. O si tenéis la opción también, por ejemplo, de lo que viene siendo insectos, ¿vale? Por ejemplo, tenebrio y sofoba le encanta, la verdad. Son insectos, también lo tiene incluido en su dieta. De hecho, si se encuentran una lagartija muerta en estado salvaje se la comerían, o incluso viva la van a capturar. Entonces este extra de proteína le viene muy bien, es un incentivo y es una maravilla. Dicho esto, ya veis que son animales muy sencillos de cuidar. Espero que haya gustado y próximamente más.